Bien, ya hemos visto por qué es una lesión celular irreversible, ¿no? Y habíamos manifestado de aquella en la cual la lesión aumenta de intensidad o perdura por mayor tiempo y la célula no se adapta y provoca la muerte celular de esta lesión. ¿Ves? Ahora, es lo que se conoce siempre como el punto de no retorno. ¿Okay? Definitivamente, después de la muerte celular, en todo elemento biológico, vamos a tener el proceso de necrobiosis, ¿no? Que se traduce como necrosis, ¿okay? Que es diferente a lo que corresponde a la apoptosis, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Cómo diferenciaríamos entonces apoptosis de necrosis? No es programado. Así es, la apoptosis es una muerte celular programada que se da específicamente cuando la célula llega al término de su ciclo de vida medio, ¿cierto? Y además el proceso es diferente a lo que va a suceder con la necrosis, ¿no? En cambio la necrosis se da por un mecanismo de biodecomposición, ¿okay? Que va a dar precisamente esa característica de necrosis celular, ¿okay? Por eso es que la necrosis celular se va a definir como una lesión celular irreversible que se produce en los tejidos después de la muerte celular por una determinada lesión. Tiene que haber siempre una lesión o un agente causal para esa muerte celular. ¿Okay? En cambio, en la apoptosis no. ¿Okay? La apoptosis es la muerte celular programada. ¿Okay? En el cual las enzimas degradan prácticamente su propio ADN, tanto las proteínas nucleares y citoplasmáticas. ¿Okay? Pero muchas veces permanece intacta la membrana celular. ¿Okay? Hay una destrucción de la parte interna de la célula, pero la membrana citoplasmática permanece intacta, para luego fragmentarse en lo que se conoce con el nombre de cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados por los macrófagos de nuestro organismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta alteración o esta apoptosis, nosotros debemos de reconocer que hay un proceso de pignosis e hipercromía nuclear. ¿Qué viene a ser pignosis? El núcleo se reduce enormemente de tamaño, se observa puntiforme y se colorea con mayor intensidad el núcleo. Y eso es lo que sucede en las células epiteliales. Recuerden ustedes la piel, la epidermis, ¿no? Las células van a tener una determinada forma desde la capa basal hasta llegar a la capa de células planas, ¿no? Sin contar la queratina, antes de que se forme la queratina, ¿no es cierto? Entonces, las células van a ser pequeñas, casi cúbicas en la base, luego en el estrato que está cerca a la base, los núcleos van a ir disminuyendo de tamaño. Y cuando se llega a la capa más superficial de la célula, el núcleo se vuelve puntiforme. Y a eso se llama pignosis. Se reduce enormemente el núcleo, ¿no? Aumenta la coloración también, que es la hipercromía nuclear. Luego se efectúa la destrucción de ese núcleo, que se conoce con el nombre de cariorexis. Se fragmenta el núcleo. Y posteriormente va a haber una cariolisis, destrucción del núcleo. Cuando se fragmenta el núcleo, definitivamente también se fragmenta el resto del citoplasma. Y es lo que se conoce con el nombre de cuerpos apoptóticos, los que van a ser fagocitados por los macrófagos de nuestro organismo.
Si no, imagínense ustedes, nosotros tuviéramos todo un cementerio de células. Doctor, Sí, ¿y qué dijo que era hipercromía celular? ¿O nuclear? celular no, hipercromía nuclear, aumento de la coloración del núcleo. Así como se reduce, que es la pignosis, la coloración aumenta. Y gráficamente vamos a tener esto, ¿no? La célula, al cumplir su ciclo de vida, ¿no? ¿Okay? O también en las células que corresponden a los restos celulares embrionarios, ¿no? Van a degradar su ADN, las proteínas nucleares y también las proteínas citoplasmáticas. Y el núcleo se vuelve puntiforme, por eso es que es pignótico y además es hipercrómico, aumenta su coloración. Como se va reduciendo el núcleo en tamaño, su coloración es más intensa, ¿no? Luego van a tener ustedes que se efectúa lo que es la cariorexis, ¿no? La cariorexis, que va a corresponder a la fragmentación del núcleo, ¿no? O la cromatina se va a ir desintegrando. Posteriormente se produce la destrucción de esta cromatina. El núcleo se destruye específicamente, ¿no? Junto con esa destrucción, nosotros vamos a tener la fragmentación de lo que queda de la célula, ¿no? Células se fragmentan y se forman los cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados por los macrófagos de nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, ese es un rol muy importante que cumplen los macrófagos. Luego tenemos que conocer qué tipo de necrosis existe en nuestro organismo. Nosotros vamos a tener una necrosis denominada coagulativa. ¿Por qué se le denominará así? ¿Ah? Se forman coágulos. Ya. ¿Qué se coagula? ¿Ah? Así es, se van a coagular las proteínas intracelulares, ¿no? Por eso se le denomina así, necrosis coagulativa. ¿Qué es característico en qué célula? ¿En qué órgano? Así es, el músculo cardíaco, en el corazón. Ahí se produce lo que es la necrosis coagulativa, que se traduce como infarto de miocardio. ¿Okay? Luego van a tener necrosis licuefactiva o también llamada colicoactiva. ¿Por qué se le llama así, licuefactiva? Porque pierde el tejido y la sustancia. ¿Por qué? Pierde los tejidos y las sustancias. Pierde los tejidos y la sustancia. Y se convierte en una masa más viscosa. Ejemplo, Tiene que ver con el cerebro. ¿cómo? Con el cerebro. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, casi todos nuestros tejidos, a excepción del tejido sanguíneo, son sólidos, son estructuras sólidas, ¿no es cierto? Entonces, la necrosis se le denomina así licuefactiva porque cambia el estado sólido a un estado casi líquido, ¿no? Una destrucción de tejido cerebral por meningitis podría ser un ejemplo. Así es. Pero específicamente, ¿qué caracteriza la meningitis? Si es bacteriana, La presencia de Sí. la presencia de Depende pus. del material purulento. Claro. El material purulento es lo característico de esta necrosis licuefactiva. Pus en cualquier parte de nuestra anatomía. Si hay pus es porque se ha producido esa necrosis licuefactiva. No se olviden. ¿Sí? Y son los dos principales tipos de necrosis. ¿Por qué razón? Porque las demás que vamos a mencionar son mezclas de los dos tipos que hemos mencionado primero,
de esa necrosis. ¿Ok? Por ejemplo, la necrosis caseosa. ¿Por qué se le llamará así? Producción de caseína. Ah, porque tiene un aspecto de queso y Caseína, queso, por los presencia de grano. también hay granuloma, ¿no? Pero caseosa deriva precisamente del término queso. ¿Ok? Pero no el queso fresco que conocemos, sino el queso que se desmenuza, Parmesano. el otro, el queso, el denominado requesón. Entonces tiene ese aspecto esta necrosis. ¿Ok? Pero esa necrosis es una mezcla de estos dos, ¿no? Como se va a destruir el tejido, como se destruye el tejido, hay coagulación, ¿no?, de las proteínas, ¿ok? Y también va a existir una licuefacción, porque en una primera instancia, ¿no?, la necrosis caseosa se licúa el tejido, y eso es característico en lo que es la tuberculosis, ¿no? Y esa mezcla entre estas dos nos va a dar el aspecto caseoso, el aspecto de queso o de requesón, como quieran manifestarlo mejor, ¿no? Y eso significa precisamente caseoso deriva del término caseum, que significa queso. ¿Ok? Ahora, está la necrosis caseosa inmerso dentro de otra estructura característica en la tuberculosis, que se conoce con el nombre de granuloma, ¿no? Por eso es que ustedes van a conocer de que hay enfermedades granulomatosas, porque tienen como característica la presencia de granulomas, ¿ok? Que tiene una característica especial a la microscopía, ¿ok? Cuando hay necrosis, la necrosis siempre está en el centro del granuloma, y eso significa de que la enfermedad va avanzando, ¿ok? Y va destruyendo el tejido. Mientras existe el granuloma, todavía hay células que nos defienden. Porque, ¿por qué va a estar formado el granuloma? Macrófagos, neutrófilos. Neutrófilos casi no hay. Macrófagos sí. Y hay linfocitos alrededor, ¿no? Y entre los macrófagos unas células muy especializadas que son de gran tamaño, que son las células gigantes, ¿no? Entonces eso caracteriza al granuloma. La necrosis siempre está en el centro, y eso indica de que el granuloma, mientras tenga necrosis, es un granuloma antiguo. Así como es antiguo, entonces vamos a tener granulomas jóvenes, que van a ser aquellos granulomas que no presentan necrosis central. ¿Ok? ¿No? Entonces, esos granulomas con necrosis representan un avance mayor de la lesión, que el organismo no se está defendiendo bien a pesar de la presencia de las células gigantes, que son macrófagos. ¿Sí? Luego tienen la necrosis gomosa. ¿Característica de qué enfermedad? Muchas veces se forma como un granuloma también. ¿Pero por qué se le llama gomosa? Porque el aspecto va a tener la apariencia de un caucho. ¿Okay? Y esto es característico en una enfermedad venérea. Así es, la sífilis. ¿Okay? Por eso es que en la etapa más avanzada de la sífilis se presenta lo que se conoce con el nombre de goma sifilítico, que es en la etapa más avanzada de la sífilis. ¿En la etapa neurológica? ¿Ah? En la etapa neurológica. Claro. ¿Okay? Sea donde sea el órgano donde se presente la sífilis,
da esa alteración, da una necrosis gomosa. Y profesor, la necrosis gomosa también va a ser la unión de dos tipos de necrosis. Puede ser Digo, la necrosis gomosa es la unión de dos tipos de necrosis también. Como también igual. Igual Sí. también. Ajá. ¿No? Eso caracteriza a la sífilis. Hoy en día es muy raro que encuentren ustedes un paciente con necrosis gomosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque apenas se tenga el diagnóstico en un paciente de esta enfermedad sifilítica, definitivamente el tratamiento con penicilina, ¿no? Evita de que la enfermedad siga progresando. ¿Okay? Luego vamos a tener la necrosis hialina. También hay, ¿no? A la coloración hematoxilina eosina a veces un poco difícil diferenciarla de la necrosis de las dos anteriores, caseosa o gomosa. La necrosis hialina también se da por destrucción de las proteínas en la célula. ¿Okay? Entonces, por eso es que adquiere una coloración rosada a la coloración hematoxilina eosina. ¿Okay? Muchas veces esa coloración rosada corresponde a un rosado bastante pálido, ¿no? Y que ustedes lo hemos mencionado muchas veces en lo que es la desaparición del cuerpo lúteo en el ovario, ¿no? Cuerpo lúteo es el cuerpo amarillo, y cuando se elimina o desaparece el cuerpo lúteo se convierte en un cuerpo albígano, ¿no? Que es el típico, la típica representación de una degeneración hialina en ese aspecto. Luego vamos a tener la necrosis gangrenosa. Gangrena, ¿relacionado con qué? Falta de irrigación. ¿Con qué enfermedad? Diabetes. Diabetes. Sí, con la diabetes, ¿no? Es característico de la evolución de la enfermedad diabética y que se presenta siempre en miembros inferiores, o con mayor frecuencia en miembros inferiores. ¿Y por qué se presenta esa gangrena? Por una herida que no se curada, que no ha sido bien tratada. No ha sido bien tratada. ¿Por qué no ha sido bien tratada? Dicen los pastores, podría ser que la persona vivió sola, no otro mayor. Porque no cicatriza correctamente. Por No cicatriza correctamente, se mantiene abierto. ya, también. No es que no ha sido bien tratada, así sea el paciente abandonado, todo, ¿no? A pesar de que le den tratamiento, en el diabético la necrosis avanza. No cicatriza. Así es. ¿Por qué no cicatriza? Por Baja defensa. Falta de irrigación. falta de irrigación. Falta de irrigación. ¿Y por qué habrá falta de irrigación en el diabético? Sobre todo en miembros inferiores. Afecta La parte más distal hay demasiada viscosa en sangre. ¿Pero por qué falta de irrigación? porque comienza el porcentaje genera atorneados. ¿Por qué más? Ustedes van a escuchar siempre que en la diabetes hay complicaciones, ¿no? Y en las complicaciones van a tener ustedes, entre otras, las complicaciones renales. También hay complicaciones vasculares, ¿ok? Y también van a tener complicaciones neurológicas, ¿no? En histología probablemente se les ha mencionado que para un tejido o para que un órgano se desarrolle normalmente siempre requiere de una buena irrigación y una buena inervación, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
En el paciente diabético va a fallar esos dos requisitos. ¿Por qué razón? No va a tener una buena irrigación, sobre todo en miembros inferiores. Y eso se da, por lo general, porque hay arterioloesclerosis. Es decir, la obstrucción progresiva por colesterol de las arteriolas. Porque el hecho de que no llegue irrigación, no tenga irrigación esa parte del miembro inferior, nos indica de que los vasos están obstruidos. Y la obstrucción es por arterioloesclerosis. Y hemos dicho que también se requiere una buena inervación. Doctor Jaime, Ajá, ¿sí? ¿qué tal, doctor? Una consulta, ¿ha tenido problemas con su marcación o todo bien? ¿Con marcación? Ajá, ¿ha podido marcar bien su asistencia? Sí, que no he visto este turno, pero sí he marcado bien la Ah, anterior. Sí. Ya, ya, listo, Ok. gracias. Ya, gracias. Bien. No, está bien. ¿Te preocupa? Bien. Mencionaba de que habíamos indicado de que todo tejido necesita de una buena irrigación y una buena inervación. Y la irrigación falla en los diabéticos porque hay arterioloesclerosis, obstrucción de las arterias de menor calibre o de las arteriolas. ¿Cierto? Y también los pacientes diabéticos padecen de falta de inervación, que son las clásicas neuropatías diabéticas. Hay déficit en la inervación. Entonces, si no hay irrigación y no hay inervación, ¿qué sucede con el tejido? No cicatriza. De hecho, no cicatriza, o no, al no haber irrigación no se regenera el tejido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se necrosis. Se necrosa. Ahora se están haciendo investigaciones con respecto a tipos de solución como los bypass, ¿no? Para permitir la irrigación, solo que es un poco más complicado y para ciertos pacientes. Sí, definitivamente, pero lo que tiene que llegar para solucionar esos cuadros se requiere de que se restituya la irrigación, ¿no? Entonces eso es un poco difícil, ¿no? Lo otro que haría para que hacer micro operaciones en estos vasos que son de pequeño calibre, ¿no? Para poder restituir la irrigación, ¿sí? Mientras no exista eso, irremediablemente el sujeto diabético va a tener esos cuadros de necrosis en sus miembros inferiores. ¿Okay? Necrosis gangrenosa. Pero la necrosis gangrenosa puede ser de dos tipos. Y ustedes la han escuchado, seguro. Porque hay una gangrena seca y otra que es la gangrena húmeda. ¿Sí o no? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué una será húmeda y otra será seca? ¿Por? Por el orden. En la húmeda hay. Así es. Okay. Muy bien. ¿No? Una vez me contestaron porque una está mojada y la otra no. Okay. Así es. La gangrena húmeda es porque se complica con infección. Hay pus en esa lesión necrótica. Y la gangrena seca es solamente la necrosis. No hay sobreinfección. Y luego tenemos la necrosis grasa. El tejido o graso o adiposo también se puede necrosar. Y vamos a tener dos tipos de necrosis. Uno que es traumática y la otra que es la necrosis enzimática de la grasa. La traumática de hecho se le denomina así porque es producida por traumatismo. Traumatismos intensos
que sobre todo puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo y causa necrosis del tejido graso. Y la otra, la enzimática, Por las lipasas libres. por Lipasas libres. lipasas libres, ¿sí? Está en relación con ello, pero es más frecuente en qué casos? En las pancreatitis, así es, ¿no? Cuando una persona llega a tener pancreatitis, ¿no? Definitivamente va a desarrollar ese tipo de necrosis enzimática de la grasa. ¿Y cómo se verá esa necrosis enzimática? ¿Qué va a suceder con la lipasa que se libera? ¿Ah? ¿Qué forma? Si ustedes hacen activar las enzimas con la grasa, ¿qué se forma? Así es, la saponificación de la grasa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso. La necrosis enzimática es por la formación de jabones, ¿no? Que es la denominada saponificación de la grasa. Muy bien, ¿se acuerdan ustedes? Bien, acá tienen el ejemplo de la necrosis coagulativa, ¿no? En una de las prácticas van a ver ustedes un ejemplo de esta necrosis coagulativa, que corresponde en cuanto a tejido miocárdico también. Y esa necrosis coagulativa se traduce como infarto del miocardio. Y muchas veces en estos infartos se observa entre la fibra miocárdica que están necrosadas la presencia de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Si hay polimorfonucleares, eso nos indica que ha sido un infarto agudo del miocardio, ¿no? Y si hay linfocitos, ¿qué nos indicaría? La infección. Los leucocitos polimorfonucleares también, pero no siempre está relacionado con la infección. Es un proceso inflamatorio. ¿Por qué razón? Hay que distinguir lo que es inflamación de infección. ¿Por qué razón? Porque esa es una agresión a las células, ¿no es cierto? El hecho de que no haya irrigación y se mueran las células miocárdicas es una agresión. Entonces nuestro organismo responde con elementos de defensa, que en el proceso agudo son los leucocitos polimorfonucleares. Y si el proceso es crónico, son los mononucleares, especialmente linfocitos, ¿no? Entonces puede haber infarto agudo e infarto crónico. ¿De acuerdo? Pero el corazón no es el único que se puede infartar. También puede haber infartos en otros órganos. Y acá tienen la evidencia. Este es un infarto renal. Hasta el glomérulo, ¿no? Los túbulos también, incluso están destruidos, ¿no? Las células no se observan en su plenitud, ¿okay? Y no se ve núcleo, ni dentro del glomérulo, ni en los túbulos, ¿no? Entonces hay infarto también en cualquiera de los otros órganos de nuestra anatomía, no solamente en el corazón, también puede haber renal, puede haber los infartos esplénicos, puede haber infarto pulmonar, que muchas veces tienen la misma evidencia, ¿okay? Células o moldes celulares, ¿no? Sin núcleo. En el caso del corazón, recuerden que se le da el nombre de las clásicas células fantasmas. ¿Okay? La célula no presenta núcleo o la fibra. Se ve el molde de la fibra, pero no hay núcleo, ¿okay? Ni tampoco presenta estrías.
Entonces, por esa razón se le llama células fantasma o también se le llama células en lápida. No se olviden, eso es característico cuando lean ustedes sobre infarto de miocardio. Ya la doctora le preguntó por qué era, ¿no? ¿Por qué se puede producir el infarto? ¿O no? Sí, ahí Y algunos de ustedes respondieron muy bien, ¿no es cierto? Ayer en la práctica. Bien. Luego tenemos la necrosis licuefactiva o policoactiva. El clásico ejemplo de una meningoencefalitis purulenta. Porque si la meningoencefalitis es viral, no hay pus. ¿No? Esto, la presencia de pus nos indica de que es de tipo bacteriano. ¿Okay? Y se observa así a la microscopía. Todo esto es pus, por eso se llama exudado purulento. Y acá está el tejido cerebral. ¿Okay? Y se le llama meningitis porque lo que se afecta más son las meninges. ¿No? Si se afectan los dos, meningoencefalitis. ¿Okay? ¿Bueno? Bien. Pero en otros órganos también se pueden presentar, ¿no?, este tipo de necrosis. Pero en esos otros órganos se les va a llamar abscesos. ¿Okay? Por eso pueden haber abscesos glúteos, también pueden haber abscesos cerebrales, pulmonares, ¿no? Y en la pleura recibe el nombre de empiema. Todo lo que es pus lleva el prefijo de todo lo que es pus lleva el prefijo de, por ejemplo, los leucocitos que van a producir pus son los polimorfos nucleares, ¿no? Entonces a ellos también le llaman piocitos, células que generan pus. ¿Cómo se llama, doctor? Piocitos. A las células, en este caso los polimorfos nucleares, porque generan pus, ¿no? ¿Okay? Y el prefijo para todo lo que es pus siempre es pio, ¿no? Entonces ya saben que no solamente significa pollito, también en nuestro argot médico significa pus. Pio es pus. Y acá tienen el ejemplo de la necrosis gaseosa.